Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Forsyth, pero desgraciadamente nadie sabe pronunciar mi nombre. Tú me puedes decir Forzy y bienvenido a la ratonera Geek. Algo que muchos pasaron desapercibidos fue el título final de Deadpool 3, por lo que el día de hoy les traigo 10 detalles que no vieron a simple vista en el tráiler de Deadpool y Wolverine. Y es que nos confirma que tanto Wolverine como Deadpool tendrán la misma participación, el mismo nivel de importancia o protagonismo en la cinta. Y vamos a ir de menos a más, lo menos hypeante a lo más hypeante en cuanto a easter eggs del tráiler. Al inicio del tráiler vemos cómo es que salen algunos personajes de las sagas anteriores de Deadpool. Los que destacan son personajes de la X-Force, el grupo que creó Deadpool en la secuela, pero también salen personajes como Doppler, que es el taxista, la ciega Al, Colossus, Negasonic, Yukio y su pareja Vanessa. Ahora bien, es bastante raro que la TVA haya decidido tocar la puerta después de que Wade sopla el pastel, puesto que si vemos la temporada 1 y 2 de Loki, nos daremos cuenta que pues ellos simplemente no tocaban, ok, no es como que pidan permiso para pasar. Simplemente abrieron una puerta temporal en el lugar en el que querían estar y listo. Ese cambio es bastante raro, el hecho de que decidan tocar la puerta, quizás se deba a lo que pasó al final de la temporada 2 de Loki, puesto que Loki cambió las reglas de la TVA y ya no se dedican a podar líneas, simplemente controlarlas para que puedan coexistir, cosa que vemos en el nuevo mural de la TVA con un reloj de arena implementado en el cual entran múltiples líneas al reloj de arena, pero salen la misma cantidad de líneas, pero como que se expanden todavía más. Entonces yo creo que van a jugar un poquito con eso, el hecho de que es una nueva TVA y el motivo por el cual están jugando de que tocaron la puerta de Deadpool en vez de simplemente crear una puerta temporal dentro del departamento y listo. Ahí es donde entra Paradox, el nuevo agente de la TVA que va a negociar con Deadpool y pues bueno, le ofrecerá algo llamativo, algo jugoso, que pues valga la pena trabajar en conjunto. Sin embargo, más adelante en el tráiler igual vemos cómo es que Deadpool empieza a combatir contra agentes de la TVA. No solo vemos una versión de Wolverine en este tráiler, a lo largo de la película muy seguramente estaremos viendo otras versiones, otras variantes de este personaje y de diferentes personajes, como lo es en la parte del tráiler donde Deadpool va a una especie de casino y ve de espaldas a una persona con traje blanco que tiene un peinado bastante similar a lo que es el peinado de Wolverine, de Logan. Esta versión es conocida como Patch. En los cómics hace uso de este nombre para infiltrarse en la isla de Madripoor y vemos mucho del diseño de este personaje de espaldas con su traje blanco, que es bastante similar, incluyendo lo del casino y tal, a lo que pasa en los cómics. He de decir que me equivoqué en la parte en la que mencionaba que había una persona de espaldas, como que no tenía cabello. Yo confundí a la persona con un scroll. Nada que ver. Realmente lo que se teoriza es que este personaje, ya indagando un poquito, se pudiera hacer referencia a Cassandra Nova. En los cómics, ella es hermana gemela de Charles Xavier, a la cual él intentó matar mientras aún se gestaba en el vientre de su madre. Tiene los mismos poderes que su hermano Charles, pero de forma maligna. Motivo por el cual es que Charles decide pues darle fin a su vida. Eso es lo que Charles cree, pero Cassandra logra de alguna forma mudar su mente a otro cuerpo y es así como renace en otro cuerpo. Podemos ver a un Leviatán Chitauri en el vacío. Mencionamos en mi análisis que lo más seguro es que parte de la película se lleva a cabo en el vacío, que es esta especie donde todas las cosas o personajes a los que podan en la serie de Loki terminan yendo, ¿ok? Y bueno, ya veremos que no solo es en la serie de Loki, sino es literalmente todo lo podado en el universo Marvel y ahora en Deadpool, que pues ya formará parte del universo. Entonces, sí, hay un pequeño frame del tráiler en el que podemos ver cómo hay un esqueleto de Leviathan Chitauri, pero también ahí mismo en el vacío podemos observar un minuto a Pyro, ¿ok? El cual pues es un mutante que aparece en la saga original de los X-Men y pues regresa el mismo actor que interpretó en ese entonces para esta entrega. Igual pasa algo raro en una parte del tráiler y es que vemos como las manos de Deadpool usando dos Uzi, pues lo cual es bastante raro en Deadpool porque no son las armas principales o sus armas favoritas que suele usar, porque sí tiene armas favoritas, pero esas Uzi sí son las armas favoritas de una Deadpool, y así es, dije una Deadpool, porque son de Lady Deadpool, lo mejor y pues no tuviera nada que ver y pues simplemente era el único arma que había y por eso las está usando Deadpool, pero déjenme decirles que no, y es que si nos fijamos bien en el detalle de los guantes que está usando este Deadpool al momento de tener las Uzi en su mano, podemos notar cómo es que el diseño es totalmente diferente, o no es tan similar al diseño de guantes que vemos que nuestro Deadpool está portando
en este primer vistazo al tráiler. Se puede tratar a lo mejor de un Deadpool Corps. Como penúltimo punto tenemos un detalle que es bastante peculiar, porque mucha gente aquí estuve viendo en redes que pues estuvo debatiendo de si el bosque nevado que se veía en el tráiler de Deadpool 3 de Deadpool y Wolverine se trataba del bosque nevado de los Avengers, ¿ok? De la película de la era de Ultron. Al inicio de la película vemos como los Vengadores están luchando en una especie de bosque nevado. Pues está esa teoría. Sin embargo, hay otra parte de la población que también está pensando o está teorizando de que se pudiera tratar del bosque de la batalla final de la película Logan. La verdad es que yo me iría más por la segunda opción, y es que hay detalles como por ejemplo lo del camión este que está volcado, que se parece mucho a el camión volcado de la pelea final de Logan. Entonces a lo mejor y se trata más de eso, que es como pues Deadpool buscando revivir a un Logan de un universo similar al que vimos, porque ya está confirmado que el Logan que veremos, el Wolverine que veremos en esta tercera entrega de Deadpool, no se trata del Logan que vimos morir en su película. Y por último, un detalle que a lo mejor y no parece tan importante o tan relevante como para estar al final de esta lista, ya que sé que dije que íbamos a ir de menos a más. Déjenme decirles que pese a que parece algo sencillo, algo que pues es un easter egg y ya, a comparación del resto de puntos de este video, no estoy de acuerdo. Y es que en la parte final del tráiler, donde sale la sombra de Wolverine y ya posteriormente vemos como parte de su espalda antes de clavarle las garras a Wade, podemos ver como en un pequeño frame a un costado, en la parte superior, se ve un cómic, la portada de un cómic rota. Se trata de Secret War. Sí, pudiera ser básicamente un guiño a lo que tratará una futura entrega de los Avengers, o simplemente es algo que no tendrá relevancia, pero yo me voy más por que es un guiño a lo que se viene para los Vengadores. Pero bueno, tristemente hemos llegado al final de este precioso video. No olviden reventar este botón de likes, ayuda muchísimo a llegar a muchísima más gente, y comentar qué les pareció este video, y claro, es válido, de qué les gustaría que fuera un futuro video. Así que sí, nos vemos en un próximo video y en una próxima ratonera.